Teleimpacto, lo que necesitas saber. Tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy lunes. Hoy es lunes, Hoy es sí. lunes. Este es su programa Tiempo de Renovación. Una vez se pierde la noción del tiempo. Un momento dado. Y uno va tan rápido, Misael. 1:28. Bueno, Misael, bienvenido. Saludos. ¿Cómo tú estás, Yesenia? Ay, bien. Bueno, muchas... si uno empieza la semana cansada, yo no sé qué. Ha habido agua, ha habido un fin de semana también agotador, pero nada, estamos aquí hoy lunes 28, como tú decías. También te vamos a acompañar, bueno, tú y yo solamente. Solo porque Tineo está en disertación. Disertando hoy en una conferencia que se le ha a propósito invitado. de lo que acontece en Venezuela. Sí. Precisamente hay muchas discusiones relación a Venezuela, lo que acontece en el hermano país. Sí. Pero nada, hoy... Y en este caso, Misael, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es donde se dará ese encuentro, es un foro, siempre se realizan esos foros para conocer la realidad que a nivel de ciertos acontecimientos, ciertos hechos, se dan en muchos países del mundo. Se debate sobre esos temas. Sobre todo eso, eso es importante que se convierta precisamente en una cátedra para poder de alguna manera poder guiar y ver lo que la gente, hacerle dar a conocer a las personas sobre lo que está aconteciendo precisamente en el hermano país, porque hay de todo ahora en estos días. Hay de todo. Pero nada, ahorita vamos a discutir un poquito precisamente sobre Venezuela y los últimos acontecimientos, entre ellos ya las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Tiene que ver con el petróleo ya. Sí, hay otros temas más también de interés para el país y para todos nosotros. Pues nada, vamos a empezar con los hechos que ayer fueron noticias y son parte de la historia. Hoy es lunes 28 de enero del año 2019. Faltan 337 días para el año 2020 y en los hechos que ayer fueron noticias y son parte de la historia. Tenemos que un día como hoy, pero el año 1822, el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, inicia la marcha desde Puerto Príncipe con su ejército de 12.000 hombres para tomar el control del territorio de Santo Domingo Español, hoy República Dominicana. En el año 1948, los tribunales dominicanos condenan en contumacia a los implicados en la expedición de Cayo Confites y que fue desintegrada antes de iniciarse. Juan Bosch se encontraba entre esos condenados. En el año 1853 nace José Martí, poeta, político y filósofo cubano, apóstol de la independencia de Cuba. También un día como hoy, pero el año 1918, León Trotsky funda el Ejército Rojo ruso. En el año 2014 comienza en La Habana la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, con la asistencia de 32 de 33 países, jefes de Estado, faltando solo el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para que ustedes vean cómo Martinelli, ese fue el que renunció. Sí, los acontecimientos políticos se han dado tan rápido. Ahora ya, después de en 5 años, ha cambiado significativamente la correlación de fuerzas en América Latina. Hoy vemos ya la gran mayoría de los países latinoamericanos con gobiernos de derecha, gobiernos que han hecho es revertir todos los procesos de progreso y transformación social que llevaron a cabo los gobiernos, la llamada década ganada, los gobiernos de izquierda y progresistas, tanto en Argentina, precisamente como en Panamá, como en Perú, como está sucediendo también en Brasil. Debió ser la década más significativa en toda la historia de América Latina. Así es. Sí. Pero ahí tenemos ya, con ese último hecho, vamos a dar por concluido
las efemérides. Los hechos que Y hay muchos comentarios de la noticia en el día de hoy. Muchos comentarios. Y tenemos que nuestro acontecer nacional, Misael, iniciar con la rueda de prensa que dio un grupo de seguidores del expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Ellos acusan a sectores del gobierno de un plan siniestro contra la figura de Leonel Fernández. En una rueda de prensa donde no se permitieron preguntas, el abogado Radamés Jiménez es procurador general de la República y seguidor del expresidente de la República, es miembro de su equipo de campaña actualmente. Dijo que Leonel denunció ayer que en su contra se orquesta una campaña de descrédito que será difundida por diferentes medios de comunicación, una campaña sucia en contra del exmandatario que ha sido orquestada por sectores que están dentro del mismo gobierno. Esos grupos, dice él textualmente, de manera desesperada, desean continuar en las posiciones que ostentan e intentan seducir y convencer al presidente de la República, Danilo Medina, de que se lance a una aventura de reformar una vez más la Constitución para fines de quedarse en el poder, poniendo en riesgo su legado, la tranquilidad social, la estabilidad política y económica, así como el futuro de la nación, dijo Jiménez. También dice que entre las personas que están utilizando estos métodos y valiéndose de personajes para desacreditarlos, citó al político venezolano Juan José Rendón, el denominado JJ Rendón, estratega político, un publicista. En este caso se dice que vendrá a hacer las veces del publicista brasileño Joao Santana. Bueno. Dice que a dice él, supuestamente se le vincula en la red delictiva del narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán, quien está siendo juzgado en los Estados Unidos y que todavía no tiene condena. Él dice, hace un llamado al pueblo dominicano para mantenerse en estado de alerta ante esa campaña sucia de falsas informaciones y manipulación que se pretende desarrollar contra Leonel Fernández, debido a que representa la defensa de nuestra Constitución y los valores democráticos del pueblo dominicano. Bueno. Una situación muy complicada. Estamos hablando con esa rueda de prensa, estuvo el vicepresidente de la República y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Alburquerque, estuvo también Bautista, miembro del comité político, Bauta Rojas Gómez, estuvo también miembro del comité político Radamés Jiménez, que fue quien habló, miembro del comité político Abel Martínez. No, pero miembro del comité político también Franklin Almeida. 4 miembros del comité político, ¿no? Así es. Y quien ya había hecho una denuncia de que lo estaban de alguna manera acosando, persiguiendo, vigilando. Y también estuvo el miembro del comité político, no sé si lo dije, Abel Martínez. No, Abel Martínez no es miembro del comité político realmente. Abel Martínez fuera miembro porque fue presidente de la Cámara de y también, pero creo que en el orden, como tú dices, estuvo 4 miembros del comité político del PLD, es decir, Bautista Rojas Bauta, Franklin Almeida Rancière, Radamés Jiménez y estuvo Rafael Alburquerque, ex vicepresidente. Además, estuvo presente, como tú dices, Abel Martínez, estuvo presente él es director de comunicaciones del Palacio Rafael Núñez, Rubén Maldonado. También que fue presidente de la Cámara de Diputados. Estuvo, como tú dices, Abel Martínez, quien fue también presidente de la Cámara de Diputados. Roberto Rosario Márquez, quien fue presidente de la Junta Central Electoral. Y actualmente anda con sí. Bueno, estamos hablando de la, como diríamos, el comité central del equipo de Leonel Fernández en este caso. Parece que en este caso sería campaña completo. Más que un comité de campaña, parecía un estado mayor de un ejército para confrontarse a otro ejército.
Y ahí realmente yo te digo, Yesenia, que primero nos sorprende sobremanera el nivel que ha llegado. Lo primero es que tú decir que se está orquestando, porque primero también lo dijo el propio presidente Leonel Fernández, del PLD. Dijo que no estamos hablando del presidente de otro partido, estamos hablando de que el presidente del PLD dice que sus propios compañeros de partido, del gobierno, que él es copartícipe, y él es el presidente del partido, que es la base social de ese gobierno, dice que estamos orquestando un plan siniestro contra él. Pero orquestando, y posteriormente hablan este Estado Mayor. Ya lo había denunciado Rafael Núñez hace unos meses y ya hace unos días lo había denunciado también Franklin Almeida Rancière. Entonces, uno se pregunta primero, que es la discusión que uno se sorprende sobremanera, y como te reitero, y le reitero a los amigos, ¿cómo es posible que se haga ese tipo de denuncia, una denuncia, y no se presenten pruebas contundentes de que tus propios compañeros de partido de más de 45 años están orquestando un plan siniestro contra la figura del presidente de la organización? Sí. Hay que decir que ya Franklin Almeida Rancière había dicho eso es denuncias también. 5 nombres. Eso es denuncia. Nombres, tú puedes decir 20 nombres, 50, pero el asunto es que tú puedas decir que aquí se están orquestando, que desde el Palacio o de donde yo no sé dónde, se están orquestando situaciones contra el presidente. ¿Qué se gana con eso? Es decir, ¿qué gana haciendo esa denuncia? De que ahorita salga algo y diga, mira, lo advertimos. Sí. Que relacione incluso con temas incluso de narcotráfico, de situaciones tan en una situación incluso política que está viviendo este país sumamente delicada. Delicada en términos tanto nacionales como internacionales. Sí. Es decir, es un ingrediente que se le está presentando al propio gobierno, presentándole una situación primero, que al fin y al cabo no va a traer ningún tipo de provecho político. Porque ¿qué provecho político si ya los propios compañeros del PLD que apoyan a Leonel dicen que tienen más de 2 millones de firmas, que no necesitan un voto más, que ya está todo consumado, que ya el candidato seguro es el Leonel? Y habrán elecciones primarias. Entonces, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se busca? ¿Qué es lo que se quiere presentar? ¿Cuál es el temor que quieren proyectar hacia los compañeros? ¿Me entiendes? Entonces, lo primero es que el propio Leonel Fernández y los propios que dijeron esa anuncia, presentar las pruebas y llevarla a la Procuraduría o someter a la justicia a los que están con ese plan siniestro. Y el mismo que acusan negó la acusación. Entonces, estamos hablando de situaciones definitivamente que lo que van es más que va a perjudicar mucho más que la propia candidatura de Leonel Fernández. Así es, y uno lo ve en este caso ya en términos políticos, porque se trata de un precandidato que fue presidente de la República por 3 periodos, pero también es presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ¿no? Y miembro de su comité político. No estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de un competidor de la oposición en este caso. No. Estamos hablando de un compañero, de esos compañeros y de un presidente en esa organización política, y tal como decía, de un presidente, la figura máxima dentro de la estructura de la organización política, en este caso él como individuo, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que uno se extraña es en esta parte política es hacia dónde se quiere llegar, qué es lo que persiguen, porque uno viéndolo desde afuera diría, bueno, ya está consumada una división, diciendo uno así, viendo así, porque ¿de qué manera
esas personas, el gobierno, porque es al gobierno que se está acusando, son figuras de la corriente de Danilo Medina y funcionarios de ese gobierno a lo que se le está acusando de ese sucio plan. En este caso, uno diría de qué manera se podría llevar a cabo un proceso interno de competencia en las primarias tranquila, dentro de esos dos bandos, si se quiere ver así, ya por el lenguaje que se está utilizando cuando se dan estas declaraciones en este caso. Y uno también piensa que por qué ese sector del Partido de la Liberación Dominicana no expuso esas inquietudes o esa denuncia en el seno del partido, en este caso, el comité político, no pueden hacerlo que porque es el presidente, el cual se está diciendo que hay una campaña en su contra. Él es el presidente del partido y por ende es la autoridad que convoca al comité político y donde se dirimen toda la línea de diaria, ¿verdad? Claro, todo lo que sucede, política de la organización diaria, política, claro, y todo lo que pueda afectar a la organización. ¿Por qué externar eso hacia la sociedad cuando, como tú dices y toda la población ha dicho, no se ve ningún elemento de prueba que se diga que realmente hay un plan? Y si aparece algo mañana que no es de aquí, que viene de afuera, por ejemplo, sí, si hay alguna declaración que viene de otros lugares, entonces fue orquestado desde aquí. ¿Tú me entiendes? yo te digo a ti algo, fíjate, actualmente, primero, el que dirige un partido, se pretende, lo que tiene prensa dirigir, debe guía y orienta a sus partidarios. Guía y orienta a sus partidarios. En la actualidad no se está ni guiando ni orientando a los PLDistas. Por ejemplo, el PLD tiene 3 meses, lo puedes dejar así si tú quieres en amplio, porque estamos 3 meses, el comité político que no se reúne. 3 o más que no se reúnen. Lo puede convocar el comité, tanto el secretario general o el presidente del partido, tal como lo planteaba hoy, lo pedía Jaime David Fernández Mirabal, que se discuta en el seno de la organización y se presenten los elementos, como usted decía, de prueba de cualquier situación que crea que le está perjudicando o de tal o cual persona. Pero en este caso, Leonel es el presidente del PLD. Y como decía ahorita, si el que aspira a ser un líder, como decía Juan Bosch, o a dirigir o pretende ser líder de una organización, debe guiar y orientar, guía al pueblo y orienta a sus partidarios. Y orienta a sus partidarios. En la actualidad, y por meses incluso, el PLD y la gran masa, el propio pueblo, la masa PLDista, está totalmente desorientada políticamente. No se reúne. Se está dedicada permanentemente a buscar firmas, 2 millones o 3 millones de firmas, o que sea ni cuánto. Hay muchísimos temas de interés, tanto nacional como internacional, que pueden debatirse en el PLD. El PLD, por ejemplo, partido, ni siquiera tiene posición. Hoy está reunida la Internacional Socialista en el país. Sí. De la llamada socialdemocracia. Y el PLD todavía ni siquiera toma posición, no solamente sobre un tema de interés nacional, ni internacional, ni sobre Venezuela, ni sobre nada. No, Leonel Fernández habló, ni sobre nada. Sí. Entonces, estamos hablando de temas que lo que están es perjudicando, son situaciones vacuas, vacías, que no van a llevar ningún tipo de beneficio político, ese tipo de denuncias. En lo absoluto, primero, porque la gente son creíbles, no es creíble, como tú planteas, sino tampoco no tienen ningún tipo de elementos probatorios. ¿Comprende? Entonces va a quedarse, esa denuncia va a quedarse en una denuncia que no va a ser posible probarla. Y dicho sea de paso, ahí veo porque ni siquiera participaron otros miembros del comité político, ni Alejandrina, ni otros más. Sí. No, pero ciertamente eso lo que viene de alguna manera también es a tratar de radicalizar una determinada posición dentro de la organización política, porque dime tú, ¿qué le deja
esa denuncia al mismo Partido de la Liberación Dominicana? ¿De qué manera las personas que son simpatizantes de Danilo Medina, por ejemplo, que están de alguna manera coinciden con las ejecutorias del gobierno, de qué manera esos miembros de esa organización política, porque solamente se cree que el Partido de la Liberación Dominicana es el comité central, el comité político o cierto funcionario, no. Ese Partido de la Liberación Dominicana tiene una estructura que, aunque no se reúnen, son un grupo de compañeros que tienen conciencia de lo que está sucediendo, qué le conviene a este país, qué se necesita por hacer, da sus opiniones, emite juicio de valor también. Entonces, ¿qué le están dejando a esa persona dentro de la organización política que lo que quiere es que el partido siga gobernando como lo está haciendo hasta ahora? Incluso plantean de que cuando tú radicalizas tanto una determinada posición en contra, porque yo no sé cómo es que van a dividir el partido ahora. Yo me pregunto. Imagínate tú que digan ahora que, como se está diciendo en el marco de que ese plan siniestro lo que busca es que, o los que están orquestando ese plan, lo que quieren es mantenerse, quedarse en sus posiciones. Es decir, estamos hablando que lo que viene van a avasallar. Van a barrer, van a acabar, van a sacar. Entonces, ¿quién le plantea a cualquier persona, miembro de esa elección, su empleo, que se lo ha ganado? No, ahora lo que plantean es, que digan, bueno, esto es lo que está en esto, nosotros vamos a venir y van a radicalizar las posiciones. Sí. Van a radicalizar porque si usted está diciendo que lo que viene como un tsunami, que lo que viene como una oportunidad, habló el propio Peña Gómez, con un látigo en una mano y un machete en otra, para acabar como si fueran los jinetes del apocalipsis, no puede ser. Ahora, lo importante, y sería bueno, que los denunciantes presenten esos elementos, lo que la sociedad espera para que sea realmente una denuncia responsable, y que digan a este pueblo de qué se trata, y no dejar eso a la libre interpretación de que un gobierno siniestro está orquestando un plan siniestro contra un expresidente un compañero de su propia y un presidente de su partido. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Bueno, parece que el anuncio no será ese, el anuncio posterior será otro. Lo que pasa es que hay que dar primero las pinceladas de lo que viene, porque se toma una determinada decisión más adelante. No creo que esa intención de esa denuncia ahora sea para quedarse así. Pero me imagino que vendrá algún tipo de decisión que se anunciará. Ni un partido de oposición ha planteado ha hablado nunca de esa que manera, un gobierno, persecutor incluso de esa ahora manera, que estamos hablando de derechos humanos en la OEA, ahora que tenemos incluso hablando de situaciones de ir creando una falsa percepción de que un gobierno que como que garantiza las libertades públicas y individuales, se diga que se están creando situaciones de este tipo. Sí. ¿Me entiendes? Para justificar qué es lo que se quiere justificar con ese tipo de denuncias. Así es. Y uno hablando de política, Misael, en días pasados decíamos que qué bueno que los partidos emergentes hayan conformado una coalición Juntos Podemos, que te relajaba porque decía te quitaron el nombre, tu nombre que tú tenías guardado desde hace mucho tiempo. Juntos Podemos, y dijeron que van de manera conjunta a nivel nacional a conversar, una especie de conversatoria, así es, para hablar con las en el terreno, ¿verdad? Hablar con los ciudadanos para ver qué es lo que desean y ellos poder de alguna manera ofertar una propuesta programática electoral. Ya eso no solo se queda ahí. Ya también hay varios movimientos sociales que lanzaron ayer una iniciativa bien común, con el objetivo de apoyar propuestas, candidaturas y articulaciones locales en las próximas elecciones con miras al 2020. Estamos hablando de iniciativas de la sociedad civil y quien preside todo eso es Jonathan Liriano.
Oh, Jonathan Liriano, que es uno de los líderes de la Marcha Verde, Ajá. un joven periodista también, que de hace mucho tiempo está haciendo una serie de denuncias. Tu esposa es una gran amiga mía. Sí. Es una compañera, amiga. Una serie de denuncias a través de la Marcha Verde, y que uno siempre decía que tarde o temprano la Marcha Verde iba a enseñar el refajo, en este caso, para utilizar un término llano, bien dominicano. Sí. Eso de recolección de firmas a nivel nacional, 1 millón de firmas, de hacerte firmar la cédula, número de teléfono, dónde tú estás ubicado, eso a nivel nacional, de reunirse y todo eso, que tenía un objetivo posterior, y que lo correcto era que le dijeran a la ciudadanía qué era lo que perseguían, si era que querían convertirse en agrupación política o era que tenían aspiraciones políticas, porque en este esquema que tenemos nosotros, a través de los partidos políticos, es que tú consigues de alguna manera Cambios trascendentales y fundamentales, sí, es a través de la política, o de los partidos políticos, si llegan al poder en este caso. Y qué bueno que ya anuncian que van a trabajar en ese sentido, y que Jonathan Liriano ya está conformando todo esto para tal vez lanzar algún tipo de aspiraciones, no él, sino de aquellos que representan ciertos organismos de la sociedad civil. Claro, que realmente nosotros aquí le hemos dicho, le hemos planteado, incluso habíamos símiles históricos, como incluso la planteamos aquella oportunidad hace 1 año, 2 años y algo, 1 año y algo, 2 años casi, cuando hice la primera marcha, la Marcha Verde esta, que como planteaba Juan Bosch, si don Juan es una oportunidad buena en este país, porque la historia se va repitiendo en términos generales, se va repitiendo en un momento histórico determinado. Y Juan Bosch en una oportunidad hablaba en aquel entonces de Brillato Fiallo y los cívicos. Los cívicos empezó como un movimiento nacionalista patriótico, supuestamente para no participar en elecciones. Y después, de buena primera, participan en las elecciones. Y Juan Bosch después hizo una explicación tanto sociológica como política de ese hecho. Brillato Fiallo terminó siendo, decía Juan Bosch en ese momento, que lo que querían engañar, y engañaban al pueblo con propuestas de índole sociales, cuando eran propuestas de tipo política, y lo que deseaban era eso. Y así pasó con la Marcha Verde. Fueron un instrumento esos jóvenes, inclusive Jonathan Liriano, que es un joven muy aguerrido, pero se dejan utilizar con precisamente ese prestigio de esa juventud para poder lograr otras personas objetivos de otro tipo, de otra índole. Y le presentaron a este pueblo, le dijeron que era una marcha patriótica, nacionalista, que era para anticorrupción, contra la impunidad, etcétera, 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 hasta que concluyeron todo. Primero, dijimos nosotros y hablamos en esa oportunidad que no iba a perdurar por 2 cosas. Primero, no tenían líderes. Tenían muchos líderes y no tenían una sola cabeza. Si nadie puede, un partido, ninguna organización puede tener 10, 15, 20 líderes. Y ahora tú lo ves en distintas organizaciones desagrupadas, como si fueran repartidos en diferentes lugares. Segundo, incluso creo que de Moya fue que habló en una oportunidad. Dijeron que le habían quitado ya la ayuda económica, el soporte económico que le daban los empresarios a esa marcha. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a repetir en este país lo que la gente no quiere, fajarse a construir una organización política o social real. Aquí lo que se quiere construir son organizaciones coyunturales para aprovechar un momento dado, circunstanciales y coyunturales, oportunas o oportunistas en un momento dado, para poder lograr escalar posiciones, como siempre Juan Pablo lo ha dicho aquí, a través de la política, escalar posiciones de tipo, que no creo que sea el caso de Jonathan, pero escalar posiciones de tipo sociales y económicas a través de la política.
Entonces, pero no quieren construir, ni fajarse, ni sudar la espalda. Ni dedicarle el tiempo que conlleva. Ni el tiempo, ni el pensamiento, ni el sacrificio que amerita una organización. Política, entonces vemos aquí, después empiezan a hablarse muchísimos politólogos y líderes políticos, le echan la culpa al pueblo. El pueblo lo que ignorante, quiere pica pollo, lo que pide es lo que toma. A nosotros no nos hacen caso. Nosotros que somos impolutos, ellos lo que quieren es pica pollo. Y como yo no doy pica pollo, como no doy romo, como no doy dinero, empiezan a echar la culpa al pueblo de su propio fracaso, de su incapacidad. Entonces van construyendo organizaciones encima de otras. 40 años de partidos políticos supuestamente emergentes, que no emergen nunca, porque se ahogan antes de emerger. Y van construyendo uno sobre otro. Entonces no se detiene ni siquiera a plantearse y a rectificar y a decir, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué que nosotros no logramos conectar con el pueblo? ¿Por qué no logramos nosotros tener una línea política coherente y que de alguna manera no? Entonces lo que sucede es que dicen, el problema hay una crisis de los partidos políticos. No, hay una crisis de los líderes, hay una crisis de liderazgo, una crisis de liderazgo que no llegan primero a comprender la sociedad dominicana, no quieren estudiarla, porque muchas veces lo que hacen es que repiten como papagayo algo, no pueden comprender. O creen que la sociedad necesita las apetencias de ellos. Precisamente porque esas son las características. La carencia de ellos. Son las características. Eso es lo que la sociedad requiere. De la clase media, de la pequeña burguesía media, que cree que lo que él piensa es lo que piensa el pueblo, que sus aspiraciones son las aspiraciones del pueblo. Y cuando se van a procesos, se dan con la pared y chocan. No, y después se vendieron. Y consiguen. Entonces, por un pote de romo. Precisamente. Sí. Entonces, ese pueblo que ellos le venden esperanza, que quieren de alguna manera conseguir sus afectos, ese pueblo es el que nos sirve. Entonces veremos ahora 50, 100 organizaciones distintas, una arriba de otra. Y no logran compactarse. No, ni pueden porque no logran nunca. Porque quieren ser uno cada cabeza. Interpretar la sociedad dominicana. Cabeza. No la han estudiado, no la estudian. Y si la estudian, no la comprenden. Y este pueblo no es tonto ya. Bueno. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. La creación del programa de uniformes escolares por parte del gobierno del señor presidente de la República trajo como consecuencia una sensible reactivación en el sector fabricante de calzado en la República Dominicana. Este sector había venido decreciendo en los últimos años producto de la competencia externa. Desde este momento que tuvimos la oportunidad de acceder a las compras del Estado, eso nos ayudó a mejorar la calidad de lo que nosotros fabricamos para el comercio local, no solamente para el INAVIE, porque al aumentar el volumen de producción de nuestras empresas nos permitió adquirir maquinarias nuevas, hacer instalaciones nuevas, aumentar nuestras instalaciones físicas y también contratar empleados con más capacidad y mejor entrenados. Y ahora mismo estamos viendo de que hay una demanda tanto por parte del INAVIE como por parte del sector del comercio nacional, que ha ido en aumento y que nos ha permitido que nuestras empresas crezcan sensiblemente, tanto la empresa en sí como la cantidad de empleados y como la actividad comercial de los sectores relacionados con el nuestro. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el
somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Con el programa, ¿nos puede poner en amplio, por favor? Ajá. Hay que hablar de un tema que nosotros siempre hacemos propio cada vez que alguna autoridad monetaria y financiera se refiere al tema, y es sobre el derrame del bienestar. Del bienestar, el crecimiento económico de nuestro país. Crecimiento económico que el año pasado rondó por el 7%, ¿verdad? 2018, un 7%. Y que dice el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Albizu, dice que hay que aumentar los salarios, por lo menos en el que están en el quintil 1, dice él, que son casi 14,000 pesos mensuales. Aquellos que devengan un salario de 13,000 y pico de pesos, dice él que de alguna manera tiene que verse eso reflejado, ese crecimiento, en un aumento salarial en nuestro país. Dice él que el gobierno hace mucho con la sociedad, construye escuelas, construye hospitales, tiene programas de asistencia social, pero no basta con eso, porque de qué manera un empleado se beneficia y ve movilidad social, es por los ingresos que percibe, no por lo que el gobierno le da en programas sociales o tiene garantía de que puede acceder a un seguro social, que son siempre... Mayormente son temas indirectos, claro. Así es, que no dejan de ser programas de asistencia, lo que no pueden conseguir por sus propios esfuerzos, el gobierno va en auxilio. Pero ojalá que en ninguna sociedad el gobierno tenga que ir en auxilio de sus ciudadanos, sino que cada ciudadano tenga los ingresos suficientes para poder solventar cada una de sus necesidades. Nosotros siempre decimos aquí que se están haciendo muchas cosas, pero que siempre faltarán muchas. Esto de la redistribución del crecimiento, todavía estamos, como decimos, en pañales. Es cierto que ha habido movilidad social, pero también es cierto que todavía hay empleados que ganan un salario muy bajo, o hay empleados que tienen un sueldo estancado. Casi el 70% de la población debe estar por debajo de tienen un sueldo estancado, porque de qué manera yo siento de manera individual que mis expectativas de crecimiento económico y de mejoría de la calidad de vida van a seguir en aumento, se van a mantener, por lo que yo pueda percibir, no por lo que el gobierno me pueda dar en asistencia. En ese caso, uno escucha personas diciendo, bueno, pero los empresarios, por ejemplo, tienen una carga impositiva muy grande. Bueno, aún con la carga impositiva, yo no he visto ningún empresario quebrar en este país. En estos últimos años de crecimiento, ningún empresario de este país se ha declarado en quiebra, se ha tenido que ir del país porque no pudo mantener su negocio. Esos empresarios son los que se benefician mayormente de ese crecimiento económico, porque son los que producen todos los bienes y servicios de ese país. Toda la riqueza de este país la produce el sector privado, en este caso. Realmente la produce el pueblo. El pueblo dominicano, pero el sector privado que es el que tiene el poder de capital. La produce con su fuerza de trabajo. El capital, el ciudadano. Y el ciudadano la produce. Pero el que pone el capital es que se queda con el grueso, como decimos comúnmente. Lo cierto es que cuando uno escucha a personas decir, yo pago mis impuestos,
Yo cumplo con una responsabilidad social que a veces es entre comillas. Esa responsabilidad social hay que verla entre comillas en este caso, porque muchas veces la responsabilidad social no se ve en el ciudadano. Sí. Es una responsabilidad, no se refleja en la ciudadanía, en los trabajadores mucho menos. El caso es que no se le puede dejar al Estado Dominicano que supla todo lo que el sector privado no puede hacer. El caso es que uno piensa que desde hace muchísimos años aquí no hay un aumento general de trabajo. Aquí se hizo una reforma a la ley de salario y fue para ponerle un tope al salario de ciertos funcionarios y de autoridades monetarias, pero no para el sector de trabajadores en sentido general. Aquí cada dos años se está discutiendo un diálogo tripartito con relación al salario mínimo, de cuánto debería una revisión y cuánto se debería aumentar. Y ese aumento no pasan de un 7, de un 8, o sea, que la inflación hasta se lo puede llevar. ¿Tú me entiendes? O sea, se va creando ese círculo vicioso y no se ve que esa persona que una vez devengó un salario bajo pueda ir en aumento de ese salario. Lo que sí parece que se están dando las condiciones tanto en términos de un consenso generalizado, porque ya el propio gobernador del Banco Central en varias oportunidades lo ha dicho ha mucho, planteado pero no le han hecho nueva vez, pero sí llegará un aumento y parece que este año, aunque ya parece, aunque no esté presupuestado, pueda plantearse, pero por lo menos ya sigue estando las condiciones, que se mantiene la estabilidad macroeconómica, si se mantiene el crecimiento como en efecto se ha mantenido, que incluso también plantea él en otra parte de sus declaraciones, de que la pobreza en el país ha disminuido de un 31.5 que era en el 2012 a menos de un 23 puntos y tanto actualmente, y que más de 1.400.000 y pico de personas han salido de la pobreza por consiguiente ha ido estrechándose la desigualdad, poniéndose incluso por debajo de la media de América Latina. Entonces, si ya estamos logrando ciertos niveles de estabilidad, si estamos logrando ciertos niveles de crecimiento que parece que en el país por lo menos no existen ningún tipo de condiciones que pongan en riesgo que ese crecimiento y esa estabilidad. Del sector por privado, consiguiente, ya aquí se puede plantear, como lo hemos dicho aquí en este programa, en varias oportunidades, un acuerdo, un plan, como se hizo con educación, como un pacto por la educación, un pacto social que permita precisamente mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores dominicanos y de todo el trabajador dominicano en sentido general. Ese pacto social que pueda poner el límite y poder establecer de alguna manera precisamente desde incluso de los incentivos. Claro, que tiene derecho los trabajadores que muchas veces son vulnerados y no son y te hacen muchas veces firmar unos contratos que no están acorde con la ley, simplemente porque se ve la necesidad de la persona de un trabajo. Claro. Entonces yo creo que el país ya puede lograr ese pacto social que permita definitivamente dar un salto cualitativo en las condiciones de vida de todos los dominicanos. Así es. Si tú le preguntas a un empresario, ese empresario te dice, no, en mi empresa yo siempre hago aumento de salario, yo siempre los incentivos, los bonos y todo eso. Incluso ahora que hay empresarios que están también siendo precandidatos, van a ser precandidatos. Nosotros, mi grupo empresarial, siempre de alguna manera ve a sus trabajadores y hace sus aumentos, pero eso así de manera individualizada no funciona. Claro. ¿Quién dice que esos empleados se quejan, aún porque no le hagan un aumento salarial? Si se quejan, pierden su trabajo. Aquí ningún empleado puede salir y denunciar a un empleador, porque sabe
que su trabajo estaría en riesgo. Con el debilitamiento que ha habido aquí de los sindicatos, No, el trabajo se está convirtiendo ya se sabe y como que, en efecto en una mercancía. Es decir, claro, que tú en un momento dado no puede llegar a ella. Exacto, y no puede o llegar a ella. mantenerla. Y se encarece. Claro. Por ejemplo, el trabajo, tú lograr una posición de trabajo se encarece, al encarecerse, porque hay pocas, se va encareciendo como tal. Y ahí llegan entonces esos contratos, como tú planteas, como ya tú no quieres dejar de perder tu trabajito, llegan entonces, no, te vamos a poner más horas, te vamos a disminuir el salario, tienes que trabajar los sábados, tienes que trabajar los días de fiesta, todo eso. ¿Por qué? Porque la gente teme a perder ese trabajo, el empleo. Ese empleo pero que le garantiza ahí está otra vez ahí el pedido, está, la solicitud. Y ojalá llegue un tiempo en que no sea de oídos sordos y que de alguna manera esos trabajadores, yo siempre recuerdo la época de Balaguer y lo digo, aunque los salarios eran bajos, pero es relativo. Así como va creciendo el PIB, así debe ir creciendo, la tendencia debe ser a que todo siga creciendo. Balaguer lo decretaba. Sí, hacía por decreto. Un aumento de un 30 a todos los trabajadores, pero muchas veces lo hacía por perjudicar. Y mayormente por asuntos de tipo político. Político, sí, pero lo hacía. Y al ciudadano y a los empleados no le importa cuál sea, en ese caso, cuál hubiese sido la intención o por qué lo hacía, si era para beneficiarse del voto de los ciudadanos, pero lo hacía. Y aunque los salarios eran bajos en aquella época, pero cuando a ti te aumentaban de un 20 a un 30% tu salario, tú veías un cambio. Claro. En tu realmente familia. Lo que esperamos es la mejoría de toda la ciudad dominicana, es necesario. Y más en estos tiempos tan convulsos, tiempos difíciles para Latinoamérica y para el país, pero tratar de salir adelante en ese sentido, por lo menos. Por lo menos que de alguna manera se manifieste en beneficio para todos. Se tiene que hablar un poquito de Venezuela. Definitivamente. Y de la reunión del sábado del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue... Sí, para que toque unos 5 minutos para poderle... Sí, una reunión que fue exigida por Estados Unidos, su secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió una reunión rápida de urgencia para tratar la situación de Venezuela y bueno, qué sorpresa, 19 países votaron para que en Venezuela se busque una solución pacífica a través del diálogo y la mediación. Algunos países que se han ofrecido a mediar. Hay que recordar que en esa reunión de 35 países en la cual República Dominicana tiene la presidencia, porque todos los meses van cambiando tremendo de discurso lugar, de Arreaza, del canciller, donde le recordó también algunas cosas al presidente de la Asamblea, Miguel Vargas Maldonado. Bueno, hay que decir que todavía sigue ahí, no sabemos si Estados Unidos, como tú decías ahorita, no se quedará tranquilo. No, definitivamente, bueno, ya a pesar de que la comunidad internacional ha hablado, tanto organismos laterales como multilaterales y organismos regionales, se expresaron mayoritariamente. Primero se han expresado por el diálogo, se han expresado en no reconocer al usurpador Guaidó como presidente interino de Venezuela. A pesar de todo eso, tanto Estados Unidos reconoció a ese presidente, a Guaidó como presidente interino. Como ya sabemos, la comunidad europea, entre ellos Alemania y España, piden a Maduro que en 8 días, ni un minuto más ni un minuto menos, convoque elecciones. ¿Tú me entiendes? Que lo convoque, dice la democrática España, que demostró su gran democracia en Cataluña. ¿Y cómo es que se pone la cosa? ¿Cómo es que la democracia entra? ¿Cómo es que se respeta la institucionalidad? No, que la democracia siempre entra mejor con el garrote. Con un palo en la cabeza, la democracia entra mucho más rápido. Los españoles demostraron eso muy bien, tanto en el país, cuando vinieron aquí y colonizaron, como lo han hecho con su propia gente en España. Y Alemania, ¿qué decir Alemania? Que ya sabemos lo que salieron de esos países, que el fascismo, el nazismo, de esa cuna culta y civilizada Europa, fue que salieron todas esas barbaries políticas
el fascismo, el nazismo, no nació en América Latina. Entonces, ahora esa civilizada, España y Europa pide eso, pero Estados Unidos sigue con la situación. Hoy, precisamente, se declara, y vamos a leer para no equivocarnos, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones ahora contra PDVSA. PDVSA es la petrolera venezolana. Estamos hablando la que controla y la que el petróleo venezolano S.A. En este caso pidió ya John Bolton, asesor de seguridad, planteó que, y tanto el secretario también del Tesoro, dice que empezaron a congelar 7,000 millones de dólares en activos de esa compañía estatal. Tiene deuda de Estados Unidos. En adición a una pérdida estimada de unos 11,000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años. Además, hay que decir que tiene 7,000 estaciones en Estados Unidos. Y además también el asunto es ahogar económicamente a ese pueblo. También traspasó las cuentas supuestamente al presidente que ellos reconocen, a Guaidó, donde estamos hablando que todo lo que se ven la van a permitir para que supuestamente el petróleo no haya una crisis mundial, van a seguir comprando petróleo. Pero no a través del gobierno. No, lo van a comprar. Sí. Y si Venezuela quiere venderlo, pero ese dinero va a querer una cuenta que lo pueda poder manejar. La oposición. Exactamente. Entonces, ahí vemos, ahí no se vio la ley. Y ahí vemos la doble moral, sí, doble todo. El señor Pompeo, como ustedes recuerdan, pidió 20 millones de dólares de ayuda humanitaria para Venezuela. Sí. Para Venezuela. Y le está quitando a ese pueblo miles de millones de dólares para que ustedes vean. Y dicen que la ayuda humanitaria para el pago de ese señor. ¿Me entiendes? Y le está quitando y quieren ahogarla económicamente hay que decir, Misael, por esta que el vía. presidente Nicolás Maduro había dicho que la crisis por la que está atravesando Venezuela y lo que la decisión que Estados Unidos había tomado en nada afectaría las relaciones comerciales que tenían, que de hecho le estaba designando un delegado comercial, porque PDVSA es la que controla el negocio del petróleo, y PDVSA seguiría manteniendo las relaciones comerciales que tenían con las instalaciones que tenía en Estados Unidos a través de la Citgo. Sí, precisamente entonces estamos hablando de esa situación, señores, para que ustedes vean 20 millones de dólares a través de Guaidó, para que lo maneje él y la oposición, en ayuda humanitaria, y por otro lado, se le queda con miles de millones de dólares que necesita el pueblo venezolano y de sus recursos naturales y de un negocio, precisamente, y lo que es un negocio. ¿Qué es lo que vende? Se está planteando, parece que hay un esquema parecido al que quieren implantar, que hicieron tanto en Siria como en Libia, en convertir, fraccionar ese país, quedarse al fin y al cabo con los recursos naturales. Bueno, las denuncias que se han hecho, y si uno ve todo lo que ha acontecido a nivel internacional con las decisiones de intervención que ha tomado en Estados Unidos en cada uno de esos países, se repite tal y como se ha visto el mismo esquema. O sea, no hay ninguna diferencia. Ya el fin ulterior era congelarle todos los activos, todas las cuentas, y ya cree uno que ahí termina por el momento esa crisis tan fuerte que había llevado a Estados Unidos a tomar esta decisión, ahora, con una decisión tan fuerte, no en contra de Venezuela, en contra de lo que supuestamente ellos están pidiendo, que necesitan mejores condiciones de vida, porque ese dinero va para su pueblo. Así es. Bueno, y necesita dinero Venezuela. Seguirá la situación en Venezuela, pero al fin y al cabo los pueblos del mundo vencerán como quieran. Así es. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora completita de programa. Misael María y Yesenia Castillo, les deseamos, pasen feliz resto de la tarde y sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Bye.